Buenos días, chicos. Hoy tenemos fiesta en la iglesia. Vamos a contar la historia de San Francisco de Asís. San Francisco fue un gran santo que reformó la iglesia. Nuestro Señor le habló a él para que la reconstruyera. Vamos a ver cómo fue su historia. A ver, San Francisco nació en Asís. Miren, aquí está su papá, que era el Pedro Bernardone, y la mamá, que era Doña Pica. Dice que Francisco quería mucho a su mamá y ellos vivían pues muy bien, le tenían bastante dinero, digámoslo así. El papá vendía telas y eso pues hacía que ellos tuvieran una familia muy cómoda, tenían comodidades. Y como él era un joven, pero era muy alegre. Miren como todos los jóvenes pues hacían fiestas, tenía muchos amigos y a todos los invitaba, a todos. Cumplió 20 años. Cuando cumplió 20 años, él tenía el ideal, como todos los patojos de aquella época, de luchar por algo, de querer entregarse a algo. Entonces dijo, yo me voy a ir a la guerra, porque en ese momento había una guerra entre Asís y Perugia. Entonces, en Italia. Y entonces dijo, me voy a ir con mi casco, igual que San Ignacio de Loyola, ¿se recuerdan? Tenía su escudo, su casco, su caballo, y bueno, con esto él se fue a la batalla. Él iba a luchar por ese ideal de defender a su patria. Sucedió pues que no le fue muy bien, ¿verdad? Miren, aquí va con sus caballos y sus amigos, y van, y allá al fondo se miran los bombazos, y él, bueno, estaba muy feliz de poder defender, como les conté, a su patria. Pero cae prisionero por un año. Y entonces nuestro Señor en ese año le habla, le empieza a hablar y le empieza a decir que él quiere algo más de él. Entonces Francisco, cuando sale de ese año de prisión, pues regresa a su casa y dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer, verdad? Porque en aquel tiempo, acuérdense que no habían como muchas cosas, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, pues voy a comprar otro caballo, voy a comprar otra armadura, que de hecho así lo hizo, y voy a comprar otro escudo, y voy a ver si hay otra guerra, me vuelvo a alistar. Y así lo hizo, se lo compró, pero en el camino se encontró, dice, a un soldado ya mayor. Aquí está el soldado ya viejito, y le dijo, ¿sabes qué? Te regalo mi caballo, mi armadura y mi escudo. Porque ya Francisco tenía algo en el corazón que Dios iba empezando a cambiar. Y entonces, pues es aquí muy importante, miren chicos, cuando Dios le comienza a hablar. Y miren qué lindo. Dice que él estaba durmiendo y Dios le comenzó a hablar y le dijo, Francisco, ¿por qué servir a los soldados cuando puedes servir al jefe supremo de todos? Dice, yo vi que tú entregaste esas armas, yo te voy a dar unas mejores armas. Estas mejores armas eran el evangelio, la fe. Ya Dios empezaba a trabajar a Francisco. Y este fue el comienzo de la conversión de Francisco. Miren, ya os voy a poner un ejemplo. Miren este calcetín. Este calcetín pues no se entiende nada porque está al revés. La conversión, cuando uno encuentra a Cristo, miren lo que pasa. Miren, inmediatamente se voltea el calcetín. Y ya podemos entender quiénes somos hasta que uno encuentra a Jesús. Uno sabe, es como uno dice, se le dio vuelta al calcetín porque hubo un cambio. Entonces esto le pasó a Francisco. Ya no habían aquellas armas, ya no tenía que luchar contra el ejército, pero había encontrado algo mejor, que era a nuestro Señor Jesús. Entonces, un día Francisco va caminando y como ya estaba el Señor adentro de él, ya tenía ese encuentro con Dios, pues miren, lo tuvo la segunda vez en esta persona. Él era un leproso. Los leprosos le salen unas heridas y huele muy mal, porque la carne pues está herida. Entonces Francisco, al oler cómo olía esta persona,
empieza a sentir un repudio y le dice al Señor, ay no, yo no puedo acercarme a esa persona porque él normalmente salía a dar panes, a dar comida, pero a él no podía acercársele. Y escucha a Dios y le dice, Francisco, si no te acercas y vences eso que te está haciendo separarte de él, no podrás ser santo. Cuando Francisco oye eso, Francisco dice, no, yo quiero ser santo. Y venció eso arrodillándose y besándole las llagas a este leproso. Esto llegó a oídos de muchas personas y era famoso porque Francisco había besado a un leproso y pues no le había pasado nada, gracias a Dios, ¿verdad? Él también rezaba mucho en una porciúncula, era una como capilla que él tenía y cerca de su casa y él iba siempre a rezar ahí. El crucifijo que está ahí es este, miren niños, este crucifijo le habla a Francisco y le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y se lo dice 3 veces, Francisco, reconstruye mi iglesia. Francisco empieza a ver alrededor realmente y mira pues que sí, por la guerra había quedado destrozada. Miren cómo había quedado tras piedras caídas. Y pues él entiende en ese momentito que él tiene que reconstruir esa iglesia. Entonces empieza a pedir dinero, empieza a pedir limosna. Y don Pedro Bernardone, que era su papá, que era aquel señor que tenía mucho dinero, imagínense, él estaba furioso porque su hijo estaba pidiendo dinero en las calles para construir esa iglesia. Pero ¿se acuerdan, niños, que San Pablo, de él entendemos que la iglesia no es el templo físico, la pared de la iglesia no es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Jesús es la cabeza y todos nosotros el cuerpo. Jesús le estaba diciendo en ese momento que la iglesia estaba pasando por problemas, estaba pasando por una situación crítica, donde estaban alejados del evangelio, de lo que Jesús realmente quería, la voluntad del Padre que se hiciera realmente. Entonces, Francisco en su humildad empieza a vivir realmente el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Vivir como vivió Jesús, misericordioso, curando, sanando, ayudando, teniéndole la misericordia al prójimo. Acuérdense, la Madre Teresa también decía eso. En el pequeño encontramos a Jesús. Ese es el evangelio, el camino del amor. Y bueno, entre todo esto, fíjense lo que hace. Va a vender todas las telas que su papá tenía y se las da a los pobres y una parte se la dio a un padre. Y le dice, padre, con esto vamos a poder construir la iglesia. Pero papá de Francisco se pone tan enojado que va y le va a reclamar al padre y le dice que le devuelvan todas sus telas. Pero mire, si se dan cuenta aquí, Francisco se quita su ropa y dice que él tiene ahora un nuevo padre. Ese nuevo padre es Dios. Y dijo que él ya, pues, le quitaba toda la herencia y él dijo, muy bien, yo ya no quiero más herencia, no quiero más dinero. Él entendió muy bien que el camino del evangelio pues no es tener cosas. San Francisco, ¿saben qué decía? Que no es malo tener cosas, no es malo tener cosas. Lo malo es que las cosas nos tengan a nosotros. Y decía también que uno tenía que vivir como si no tuviera. Y si tenemos, compartamos lo que tenemos con el prójimo, porque en el prójimo encontramos a nuestro Señor Jesús. Bueno, él vivió toda su vida viviendo de la providencia, vivía predicando y miren, aquí le está dando una señora unas moneditas para que puedan comer. Acuérdense que Santa Clara de Asís era su prima, era lo mismo, ellos vivían de la providencia de Dios, es decir, lo que la gente quisiera darles, ellos lo recibían. Y este es otro milagro que le pasó, miren. Dice que había un señor que tenía en su cara, pues tenía una enfermedad en la piel, también creo que era cáncer, y tenía ya deformada su piel. Francisco se recordó también de aquel leproso que una vez besó, y con mucha fe lo besó, lo bendijo, y miren, inmediatamente el Señor quedó sano. Esto es maravilloso porque el Señor actúa en las personas que buscan la santidad. Y eso fue nuestro Señor, es un milagro que Dios hizo a través de San Francisco. Ahora les voy a contar una historia que le pasó también a San Francisco con los animales, porque él quería mucho los animales. De hecho, hoy en la Santa Misa, creo que en varias misas, van a bendecir a los animalitos, a nuestras mascotas. Así que pongan atención a las misas. Miren, dice que había un lobo que estaba pero muy bravo.
y él mordía a las personas. Cuando ya venía el lobo, todo el mundo se iba a esconder porque él era muy, pero muy enojado. San Francisco en este momento le dice: hermano lobo, ¿no ves que estás haciéndole daño a los hijos de Dios? Cálmate. Y en ese momento el lobo se volvió un perrito dócil, dócil. De hecho, acompañó a San Francisco, era como su mascota, lo cuidaba. Entonces, miren qué lindo que San Francisco tuvo comunicación con los animalitos, ¿verdad? Quería mucho los animales, también nosotros tenemos que aprender a cuidarlos, a quererlos, ¿verdad? Porque ellos son criaturas de Dios. Él decía hermano perrito, hermano lobo, hermana luna, hermano sol, hermanas plantas, porque él decía que todo lo creado éramos uno solo con nuestro Señor y todos nos teníamos que querer y amar mucho. Hacer oración con sus discípulos, digamos que eran ya Francisco había crecido, ya era el ejemplo de muchas personas que querían ser como él, como Jesús, porque todos los santos están en Jesús, ¿verdad? En su vida. Pues dice que él se fue a rezar a la montaña, miren, de Asís, donde él vivía, y en eso empezaron a ver todas las personas preocupadas, que había una gran llamarada, estaba incendiando la montaña. Y entonces empezaron a decir: traigan botes, aguas, de todo, porque tenemos que ir a apagar el incendio. Cuando las personas llegan aquí arriba, pueden ver a todos los franciscanos orando. El fuego era el fuego del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo tiene sus tres formas: agua, en forma de paloma, y fuego. Entonces, cuando llegan, pues no queda más que a caer de rodillas y decir: gracias, Señor, porque tenemos entre nosotros un santo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy le vamos a dar gracias a San Francisco por su vida, por habernos enseñado el camino que tenemos que seguir del Evangelio, y pedir que en este día, pues todas nuestras mascotillas nos las bendiga. Le vamos a pedir también que nos ayude a ser desprendidos de lo material, ¿verdad? A ofrecerle a nuestro Señor actos buenos, porque ahí vamos haciendo camino de santidad. Los santos están hechos, chicos, son caminos que nos llevan a Dios, que nos llevan al cielo. Entonces no perdamos la oportunidad de conocer la vida de estos santos, de estas grandes personas que Dios ha puesto en nuestro camino para decirnos: sí se puede ser santos. San Francisco nos bendiga en este día.